Aquí comienza Christopher Nolan. Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a nuestro nuevo episodio de análisis de directores, en este caso del británico Christopher Nolan. Como siempre, Alberto Fernández. Muy buenas a todos. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Estamos aquí ambos un episodio más en nuestros análisis exhaustivos de directores, de su estilo, de su filmografía y de sus 5 mejores películas ordenadas del quinto al primer puesto. Y en esta ocasión vamos a hablar de Christopher Nolan, como siempre empezando por una pequeña biografía del director. Nacido el 30 de julio de 1970 en Westminster, Londres, Inglaterra, Reino Unido. Es un director de cine, guionista, productor y editor británico. Empezó a realizar películas a la edad de 7 años, nada más, usando la cámara Super 8 de su padre y sus juguetes como personajes. Estudió literatura inglesa en la University College de Londres, mientras realizaba varios cortometrajes en una escuela de cine, y sus cortos fueron ganando importancia poco a poco en el circuito independiente hasta conseguir dirigir su primer largometraje, Following, de 70 minutos, en 1998, que fue realizado mientras estudiaba y motivo por el cual varios de sus compañeros son los que aparecen en el film. El éxito le llegó muy rápido. Con 30 años estrenaría ya Memento, que le daría el reconocimiento mundial definitivo en todos los sentidos. Esta es una de sus películas más conocidas, ¿no? Por así decirlo. Su esposa, Emma Thomas, casados en el 97, es productora de cine y su hermano pequeño, Jonathan Nolan, es guionista. Ya lo tenía todo hecho, ¿no? La familia entera ya al completo. Sí. Christopher ha realizado varios de sus proyectos con ellos. De hecho, Memento está basada en una historia de su hermano. A partir de la dirección de Insomnia en 2002, le llegó una oferta de Warner Bros. Para dirigir el conocido reboot de Batman, lo cual hace que ya salte a la fama por completo y confirmarse como uno de los directores más importantes del planeta. Eso es, el estilo de cine de Nolan ha sido comentado, alabado, criticado de todas las formas desde que saltó a la fama. Apuesta por guiones normalmente bastante complejos, muy enrevesados, las líneas temporales son muy arriesgadas, no son estructuradas linealmente. Y no precisamente porque estén hechas por capítulos o en desorden, como comentamos de Quentin Tarantino, sino porque tienen mucho que ver con el tiempo como concepto. Bueno, vamos a ir comentando uno a uno. Sus temas, los más importantes, son temas psicológicos. La memoria en Memento, los sueños en Inception. Sus personajes siempre destacan por ser grises o muy humanos, y destaca porque se suelen encontrar en situaciones muy extremas, sufridoras. Se utilizan muchos silencios con estos personajes, etc. También explica, esto siempre ha sido muy comentado, muy claramente a la audiencia las cuestiones de la trama. Siempre se para a explicarle al espectador qué es exactamente lo que está pasando para que esté al tanto. Igual a veces demasiado, ¿no? Igual a veces demasiado, sí. Una de las técnicas clave de sus películas es la edición de flashback y montaje paralelo. Sus películas tienen un sonido espectacular, solo hay que irse a Interstellar, la banda sonora es increíble, ¿no? Uh-huh. Y muy buenos efectos especiales. Sí es verdad que intenta usarlos solo cuando es estrictamente necesario, no es alguien que abuse de ellos. Y bueno, sus películas abarcan la ciencia ficción y la acción en todos sus sentidos. Como muchos otros directores, apuesta por actores de confianza, como son Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine, son los más relevantes en sus películas. Sus colaboraciones también
con Hans Zimmer son una seña de identidad indiscutible. Hombre. Como hemos dicho, de lo mejor que puedes encontrar. Sí, una película de Nolan sin Zimmer o sin Cillian Murphy o sin Michael Caine ya, o sin Tom Hardy ya no es lo mismo, ¿eh? Tiene que estar ahí todo el equipo. Bueno, yo creo que se suele considerar a las películas de Nolan como películas blockbusters, pero como blockbusters sofisticados, ¿no? Como blockbusters a respetar. En muchas ocasiones, lamentablemente, los blockbusters no se respetan, las películas de acción, de superhéroes, etcétera, injustamente, en otras ocasiones justamente, pero normalmente es injusto, ¿no? Y en este caso se le suele respetar ya de entrada, ¿no? Abarca la ciencia ficción y la acción con mucha entereza y tratando temas también muy serios. Su filmografía, bueno, pues haber nacido en el 70, es una persona relativamente joven, todavía muy joven, con años de carrera, esperemos, por delante, tiene una filmografía bastante, no muy densa, honestamente, pero bueno, que tiene unos títulos muy importantes. Ya hemos dicho que arranca con Following en el 98 y con Memento en el 2000, que ya recibe un par de nominaciones a los Oscars, con Insomnia en el año 2002, un remake de una película sueca protagonizada por Stellan Skarsgård, el remake está protagonizado por Al Pacino y Robin Williams, y posteriormente Batman Begins en el año 2005, nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Fotografía. Posteriormente dirige The Prestige, El Truco Final en el año 2006 y The Dark Knight, El Caballero Oscuro, la segunda entrega, ¿no?, de la trilogía que había iniciado con Batman Begins, en el año 2008. Esta película recibe 8 nominaciones a los Oscars, consigue 2, mejor edición de sonido y mejor actor de reparto para Heath Ledger. Algo novedoso, ¿no? Que des ¿Sí?, nominaciones a una película de superhéroes. Brutal. Inception, Origen, en el año 2010, otras 8 nominaciones, consigue 4 Oscars. Y por último cierra su trilogía de Batman con The Dark Knight Rises. En España fue titulada El Caballero Oscuro, la leyenda renace, en el año 2012. Interstellar, 2014, un Oscar de 5. Y Dunkerque en 2017, 3 Oscars de 8 a los que fue nominada. Y la última película en estrenarse es Tenet. Como decimos, es un cineasta pues muy joven, ¿no? Pero ya sus títulos podemos ver una gran cantidad de nominaciones, ¿no?, en sus películas, a Oscars, etcétera. Y también varios premios, ¿no? Películas muy importantes, películas con presupuestos muy serios, películas de propiedades muy serias, ¿no? Como Batman. Y siempre, pues como digo, con estas colaboraciones, ¿no? Las bandas sonoras de Hans Zimmer. El sonido que tienen sus películas, los efectos visuales que tienen sus películas son señas de identidad, no de calidad realmente. Como digo, sus películas suelen ser como muy grisáceas también en textura, son películas que se oscuras. Sí, son películas, bueno, tienen una iluminación diferente, oscura, tonos fríos, ¿no? Exacto, eso es, tonos fríos sobre todo. Es como muy grisáceo todo. Pero bueno, en líneas generales es un director que a nivel visual y sonoro y bueno, como digo, visual, artístico, pues ha sido muy considerado, ¿no? También muy destacable, yo creo que en esto de sus colaboraciones con actores y con su compositor favorito, etcétera, también su colaboración con Warner Bros., con el estudio, ¿no? Porque ya hemos mencionado a Jonathan Nolan, su hermano que es guionista, a Emma Thomas, su mujer, que es productora de sus películas, pero es que Warner Bros. Es un estudio que apuesta por él continuamente. Es un estudio, Warner Bros., que pone el dinero en la mesa a Nolan y Nolan hace lo que quiere porque confían en él y él sabe que va a tener una película que va a atraer a la gente a las salas, ¿no? Y es muy difícil conseguir eso hoy en día. Tarantino es un director que consigue que su nombre atraiga a las salas a la gente, pero muy pocos directores actuales, directores como Wes Anderson, Denis Villeneuve, Edgar Wright, Damien Chazelle, ¿no?, que podríamos citar, Paul Thomas Anderson, se me ocurren muchos, pero así directores entre los 60, los 50, 40 y pico años, son directores, incluso 30 y pico en el caso de Damien Chazelle, son directores que tienen también películas que no han funcionado en taquilla, ¿no? Y en este caso Nolan siempre suele funcionar en taquilla, que es algo muy muy interesante. Desde El Caballero Oscuro, ¿no? Que cogió una popularidad muy grande y todo lo que sale con su nombre es motivo de éxito. Exacto. Bueno, pues mencionado su pequeña historia no personal, su pequeño estilo, su pequeña filmografía, ya vamos directamente a lo grande, al grueso del capítulo, a analizar sus 5 mejores películas. Es interesante, ¿no? Ordenar las películas de Nolan es interesante y cuesta, la verdad es que a mí personalmente me cuesta, pero vamos a arrancar en el 5.º puesto con una película estrenada en 2017,
con Dunkirk, con Dunkerque. Una película de 1 hora y 46 minutos, curiosamente más corta de lo habitual, porque Nolan suele apostar por películas bastante largas, protagonizada por un reparto coral, entre los que destacan Fionn Whitehead, Tom Glencarney, Jack Lowden, Harry Styles, increíble, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, como no, Mark Rylance y, como no, Tom Hardy. En mayo de 1940, nos cuenta la película, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania avanza hacia Francia, atrapando a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque. Historia real, por supuesto. Bajo protección aérea y terrestre de las fuerzas británicas y francesas, las tropas son evacuadas lenta y metódicamente de la playa, utilizando cualquier embarcación militar o civil disponible. De esta operación dependen las vidas de más de 300.000 personas. Bueno, en lo técnico yo creo que esta es una de las películas más raras de Nolan, ¿no? Por así decirlo. Porque nos encontramos con muchos personajes que viven diferentes historias, ¿no? Estos puntos de vista, cada uno es diferente. Se supone que todos están en la misma zona, sufriendo este ataque por parte de las tropas alemanas, y está retirada hacia Londres, pero sí es verdad que está todo muy descolocado, es un montaje desordenado, con poco guión, porque hay muy poco guión, sí. Los personajes no hablan mucho, es todo visual y sonoro, es una experiencia visual y sonora, pero no vas a ver guión, no hay una historia, una trama principal grande, ¿sabes? Dentro de lo que te está contando. Eso es lo que tú dices, o sea, pone a los personajes en la acción y es su punto de vista. Es una experiencia de la guerra. Hay otras la música, ¿no? Y las situaciones que te están transmitiendo todo el rato un agobio, una ansiedad, ¿no? Sí. Utiliza Nolan siempre una técnica, bueno, Nolan no, pero pide siempre en sus películas, ¿no?, que utilice Zimmer y el departamento no solo de música, sino también de sonido y demás, pues que utilicen como unos crescendos, ¿no?, que siempre pues hacen que la tensión vaya acrecentándose, ¿no?, nunca mejor dicho. Y volvemos a verlo con esta banda sonora muy intensa. Una gran dirección de fotografía también de Hoyte van Hoytema, la verdad es que es de sus mejores trabajos. El montaje desordenado, como tú dices, que cuesta un poco a veces seguir, porque realmente cuesta seguir, porque no es que sea un montaje desordenado, sino que tú estás viendo una escena y automáticamente estás viendo otra escena que ya ha ocurrido antes y no lo sabes hasta el final, ¿no? Es que empieza muy desordenado todo, cuesta ubicarse en qué está pasando. Eso es. Los personajes tampoco te dan ideas de qué es lo que está pasando, porque apenas tienen líneas de guión. Exacto. O no se conoce. De lo más extraño que ha hecho, yo diría. También yo creo que está bien. A ver, yo esta película he de decir que me gustó más en el cine que en el revisionado. En el cine esta película fue un espectáculo. Por mucho que sí es cierto que no me gustó en exceso, pero dije, bueno, esto es un espectáculo. Tanto visual como sonoro es tremendo, ¿no? Luego ya, fijándome un poquito más en casa, ya uno la ve con otros ojos y no me convence del todo, pero bueno, la película me gusta en líneas generales. Creo que falta profundidad en los personajes, pero al fin y al cabo es necesario porque la experiencia es de guerra. Y el montaje desordenado, que nos provoca un poco de molestia quizá en algunos momentos, yo creo que también tiene que ver con la tensión. Creo que también el no saber muy bien qué está pasando, no saber muy bien cómo hacer el puzzle, también tiene que ver con una directriz que quiere Nolan transmitir al espectador, ¿no? La experiencia de guerra, brutal. Hay otras películas, sí, 1917, muy, ¿no?, bien que la música. Es que es eso, es que el sonido de esta película es lo que hace que toda esta película funcione, yo creo. Eso es. La ansiedad que tienen los personajes, ¿no? Estás de repente en una escena y te pasan a otra que está ocurriendo otra cosa, y eso yo creo que a veces te saca de la escena. También es muy interesante, algo que a mí me sorprende, ¿no?, cuando no me doy cuenta de estas cosas, o la gente no se da cuenta. Yo normalmente pues me suelo dar cuenta, pero a veces se me escapa, ¿no? Los cambios de aspecto de la imagen. Una vez que ya la revisioné y me fijé en detalle, la verdad es que llama muchísimo la atención, como la pantalla cambia de aspecto continuamente. Bueno, no continuamente,
pero hay unos cuantos minutos de metraje, bastantes, que la pantalla cambia, que la pantalla no es una pantalla completa y que aparecen unas bandas, ¿no?, negras arriba y abajo. El aspecto de proporción de la imagen cambia y llama muchísimo la atención. A mí personalmente no me molesta en exceso porque me acostumbro rápido, pero sí es verdad que cada vez que cambia dices, ¡ah! Ha cambiado, lo he notado, es raro. ¿Por qué ha cambiado, no? Bueno, pues al parecer el presupuesto, aunque era bastante alto, no daba para cubrir todo en IMAX, en esa tecnología tan brutal, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, pues tuvieron que hacer economía de estilo ahí y bueno, pues el aspecto es distinto, ¿no? Pero bueno, es simplemente una curiosidad, tampoco es algo básico en la película, pero sí que se nota y es interesante. ¿Algo más que comentar de Dunkerque? Yo creo que no, ya hemos dicho. Bueno, pues dicho esto, pasamos al cuarto puesto de las mejores películas de Christopher Nolan. Estrenada en 2006, nos vamos con The Prestige, el truco final, El Prestigio. Película de una duración de 2 horas y 10 minutos, protagonizada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Piper Perabo, Rebecca Hall, Scarlett Johansson, David Bowie y Andy Serkis. Básicamente está basada en el libro de The Prestige de Christopher Priest. Narra la historia de dos magos ilusionistas del siglo XIX, Alfred Borden y Rupert Anger, que se enfrentan en una intensa batalla por ser el mejor, tratando ya no solo de superar a su rival, sino de destruyéndolo. La verdad es que es un poco locura, porque llegan a las manos y a la violencia, cosa que me parece necesaria además, pero no sé, la peli tiene sus características, ¿no? Mucha gente se puede haber sorprendido cuando has mencionado a David Bowie en el reparto, pero sí, efectivamente David Bowie tiene un papel, además de un gran cantante, era actor, no salía en muchas películas, pero bueno, en algunas apareció y aquí interpreta a Tesla. Revisionándola, recordé que aparecía Scarlett Johansson, que aparecía Andy Serkis, actores de renombre que no recordaba que aparecían en la película, la verdad. Yo creo que la estructura de la película está marcada totalmente por los espacios temporales, o sea, ¿cómo explicarlo? Sí, está completamente desordenada, ¿no? La película, exacto, avanza y luego avanza y luego volvemos al pasado. Pero lo interesante de esto es que avanzan a la par que se esconden y revelan secretos de la trama. Es decir, avanzan o retrasan los sucesos, pero tú no tienes muy claro qué está pasando realmente. Por lo tanto, la experiencia puede ser algo distinta. El último acto, de hecho, es muy intenso. Es un último acto muy intenso en el que se revela todo y ahí... pues sí, pero yo creo que ahí ya pasas de una película que era un drama, ¿no?, por así decirlo, a algo ya más ciencia ficción. Ya ahí se nos va un poco, ¿no?, con el tema de la máquina de Tesla, de todo lo que te cuentan, de no, pues es que eran dos, yo eran tres, y es todo... Sí, yo bien te entiendo lo que dices, pero aún así defiendo estas películas en el sentido de que es una película basada en un libro y sobre todo que es el universo de la película, es decir, que no nos muestren al principio que esto no está ocurriendo no significa que no esté ocurriendo. Si al final nos demuestran que esto es lo que estaba pasando, podemos asumirlo y vemos ahí evidencias de que es lo que estaba ocurriendo, aunque sí es cierto que ya salta al género entre comillas de ciencia ficción, ¿no? Si en un universo cinematográfico o algo por el estilo ya rompes las reglas o el canon de tu propio universo, ¿no?, haciendo algo que no ocurría antes y que de repente ocurre, ¿no? Eso ya es romper el universo y eso ya no es correcto. Pero en una película en sí, la verdad es que yo no lo siento como algo revolucionario, aunque es evidente que quien se espere, como tú dices, un drama simple, sin más, ¿no? Yo creo que remarca muy bien las obsesiones más extremas de los dos protagonistas, tanto de Christian Bale como de Hugh Jackman, ambos lo hacen muy bien. Sobre todo yo diría el personaje de Hugh Jackman siguiendo el personaje de Christian Bale, porque al final es él quien se obsesiona más, ¿no?, con Christian Bale. Y la verdad es que es muy, muy llamativo cómo va perdiendo los estribos y como cada vez uno da un paso más
y más. Pero Y es que más. ninguno de los dos se salva y Jackman sigue a Bale. Yo siento que, si bien no hay un héroe y un villano, porque todos los personajes de Nolan habitualmente son pues muy grises, no sabemos muy bien cuáles. Sabemos sus motivaciones, sabemos sus obsesiones muchas veces y sus traumas, muchas veces sus traumas. Si esto está pero bien, si esto está mal. Jackman sigue a Bale, pero porque Bale lo empieza todo Claro, claro, claro. al final. Por eso digo que podríamos Claro. interpretar que Jackman es el villano, pero realmente no lo es, ¿no? Bueno, no lo sé. Es una película interesante, muy ambiciosa, ¿eh? A mi gusto. Tiene un buen guión y una vez que ya sabes, ¿no? El desenlace y todos los secretos de ambos magos, etcétera, pues al revisionado sí es cierto que pierde un poco. Pero bueno, no necesariamente me disgusta, al contrario, de hecho, la película me gusta mucho, la considero una muy buena película. No sé, creo que es interesante. Creo que es la típica película de Christopher Nolan, la verdad. Es bastante estilo Nolan, aunque sí es cierto que no es de sus más conocidas, podríamos decir. Y es curioso porque es una película que tiene pues mucha aceptación en tanto crítica como público, ¿no? Y que en general fue bien recibida y que se ha convertido en una película pues muy popular. Sí, la verdad es que se rodeó también de un reparto Sí. bastante bueno e increíble, ¿eh? Que no todos los directores pueden. Bueno, pues dicho esto, vamos a nuestro número 3. La tercera película de Christopher Nolan, estrenada en 2014, es Interestelar. Una película de 2 horas y 49 minutos protagonizada por Matthew McConaughey, por Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Mackenzie Foy, Ellen Burstyn y John Lithgow. También aparece Casey Affleck, Timothée Chalamet aparece en esta película, David Oyelowo también aparece en esta película y Matt Damon. Siempre se nos olvida Matt Damon en esta película, pero no, él también aparece. Un grupo de científicos y exploradores, encabezados por Cooper, el protagonista McConaughey, se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la malograda Tierra, el planeta Tierra, que está en una situación de muerte próxima, y comenzar una nueva vida allí para que la especie no se extinga. La película básicamente es muy intensa durante toda la película. Sí es verdad que peca igual de extremadamente larga, sobre todo al inicio, que se hace una película lenta, porque hasta los primeros 45 minutos, que es cuando ya saltan al espacio, Sí. la peli se hace pesada. A mí al menos me dio esa sensación de que se hace lenta y densa, ¿sabes? Que se hace pesada. Sí que es verdad que una vez saltan al espacio se encuentran en situaciones muy extremas, con una potencia visual muy grande, una banda sonora increíble e impecable, o sea, de la banda sonora no hay queja. Y nos encontramos con un guión de los hermanos Nolan que juega con el tiempo, ¿no? La ciencia, la humanidad, temas y situaciones trascendentales, pero con una historia muy personal del protagonista, ¿no? Y del amor que procesa a sus hijos. Eso es, sobre todo a su hija pequeña. Lo más así llamativo es eso, ¿no? Que estamos tratando los conceptos de tiempo, de ciencia, el concepto de tiempo, el concepto de gravedad, el concepto de relatividad, la humanidad, a dónde vamos, quiénes son aquellos seres, ¿no? Que de repente conectan con nosotros, cómo volvemos atrás, cómo vamos hacia adelante. Temas y situaciones, como has dicho, trascendentales completamente, el sentido de la vida prácticamente, ¿no? Y en realidad, la película es sobre el protagonista y su hija, eso es lo más llamativo. Sí, se nos va en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando lo de la habitación y demás, que era él, tal, ahí ya se va un poco la pelota, ya creo que ahí ya te has pasado, no sé, se les va un poco, pero sí es verdad que es una película que es eso, que igual tiene un inicio un poco lento y luego ya pasas a algo más estándar, más movido, más dinámico. Volvemos a que vuelve a estar rodeado de un reparto increíble, ¿no? La película vuelve a estar con unos actores, con un Matthew McConaughey
increíble, yo creo, ¿no? Sí. Es eso, es una película que es compleja, que igual no es para todo el mundo, porque igual te hace pensar demasiado, que te supone cuestiones, ¿no? Pues eso, de a dónde va la humanidad, qué va a pasar con nosotros. Y cuestiones también muy emotivas, ¿eh? Las Exacto. escenas del paso del tiempo son muy emotivas, la verdad. Claro, de cómo vemos, ¿no? Cómo Uh-huh. él hace una promesa, ¿no? A su hija de que volverá y ve que se le está complicando esa promesa, que no todo era como le habían contado, pues Sí. te intenta eso, te intenta englobar muchos temas, ¿no? En una sola película. Mucha gente tiene en esta película, ¿no? Por así decirlo, su película favorita, Sí. porque tiene una gran base de fans. Y sí he visto que hay gente que le gustaría ver una siguiente parte, que creo que Hola. no, que eso sería un error. Creo que está bien como queda, ¿no? Sí es difícil igual de entender un poco el final, es un poco complejo. Bueno, hombre. Pero yo creo que es una gran película, o sea, que es una película con un gran guión, o sea, de los mejores guiones, yo creo que hay. Y que tiene una merecida crítica, igual no se llevó todos los premios que se debería haber llevado, pero bueno. Ya, sí es cierto que no fue nominada a mejor película, ¿no? Con lo cual es bastante chocante. Pero sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Que muchísima gente la tiene mucho aprecio. Y la he visto muchísimas veces, 4 o 5. La última vez que la he visto, la verdad, me ha gustado más que otras veces. Pero aún así, siempre me gusta más o menos parecido. Nunca me ha parecido increíble, increíble de 10. Pero sí que creo que efectivamente es una muy buena película. Que se puede hacer larga y compleja para quien espere una película espacial. Pero bueno, yo cito una película más reciente, Ad Astra, muchísimo más introspectiva, ¿no? Y muchísimo más lenta, o una película muchísimo más antigua como 2001, una odisea en el espacio, un clásico absoluto del cine que es extremadamente lenta y extremadamente compleja. O sea que dentro de lo que cabe, si bien es cierto que esta película de temática espacial es compleja, es lenta y es intensa, hay otras que lo son bastante más. ¿Mejores? Pues no lo sé, eso habría que discutirlo. Pasamos al número 2, a la segunda mejor película de Christopher Nolan. Un poquito anterior a Interstellar, del año 2010. Inception Origen. Dylan Brown, Cillian Murphy, Marion Cotillard y Michael Caine. La trama, pues volvemos a otra trama que intenta hacerte pensar un poco, ¿no? Tunkov, protagonizado por Leonardo DiCaprio, es un ladrón con la capacidad de entrar en los sueños de la gente y robarles los secretos de su subconsciente con fines ilícitos. Koff es popular entre los suyos, pero ha sufrido mucho a nivel personal. Vemos a un personaje, pues eso, que ha sufrido, que tiene sus claroscuros, que no todo es lo que parece, ¿no? Y tiene la oportunidad de redimirse cuando recibe una tarea imposible, plantar una idea original, un origen, ¿no? De ahí el nombre de la película, en la mente de una persona. Si tiene éxito, será el crimen perfecto. Una película extremadamente difícil, ¿eh? Rara, difícil, sí. El guión y el montaje yo creo que son muy ambiciosos. O sea, este señor cada vez aspira a más, ¿no? Y en el año 2010, después de haber hecho The Prestige, ya pues decidió hacer algo todavía más complicado. Como digo, con muchos sueños dentro de otros. Por ejemplo, varios niveles, varias escalas, ¿no? Dentro del propio sueño. Y Sí, todo es una ocurriendo a la película, vez. para mí es una película que me tengo que obligar a verla, porque es que me cuesta mucho ponerme a verla. Es muy espectacular, eso es evidente. A nivel visual, la escala es muy grande, como siempre en Nolan, ¿no? Y las escenas, bueno, las míticas escenas, ¿no? Cuando al personaje de Ellen Page la enseña lo que es un sueño, ¿no? Y vemos cómo cambia la dimensión de la ciudad en la que están
esas míticas escenas. Que también pueden marear, ¿eh? Ya, bueno, sí. Y las escenas del montaje paralelo, ¿no? De la habitación en movimiento, la nieve, bueno, un montón, ¿no? De escenas. Y por supuesto la propia furgoneta cayendo al agua, aquella furgoneta que está cayendo al agua durante tanto tiempo, ¿no? Son muchas escenas bastante intensas, bastante, bueno, bastante fuertes, pero que a mí personalmente me resultan pues muy, muy interesantes, ¿no? Considerada una excelente película, con muchísimos adeptos, a mí me parece muy buena. Sí que es cierto que yo quizá preferiría Interstellar, ¿eh? Pero bueno, la hemos colocado en segundo puesto y como digo, pues muy interesante a nivel visual. Yo creo que a nivel visual y sonoro, ¿no? Esos sonidos, bam, esos golpes, ¿no? Sí, no, está claro que el sonido es algo que controla muy bien. Sí, sí, Y le que da en muchísima todas sus importancia. películas es impecable, no hay Y bueno, duda de ello. en ese sentido yo creo que es bastante destacable. A nivel de guión tampoco creo que se la pueda criticar en absoluto, porque si bien es muy compleja, todo está bastante bien hilado, ¿no? Y nos quedamos con ese tema Time de Hans Zimmer y ese final, ¿no? Yo creo que esas dudas que aún tenemos, ¿no? Después de tanto tiempo del estreno de la película, de cuál es realmente el final de la película, cuál es realmente la situación para el personaje protagonista, como siempre ha traumatizado. En el año 2010, Leonardo DiCaprio, además de Origen, protagonizó Shooter Island, le iban los dramas existenciales Sí, con traumas familiares al pobre DiCaprio. sí, Eh, pero sí es verdad que el tema de los guiones es algo que no se le puede discutir mucho a Nolan porque siempre es bastante cauto, ¿no? Y respetuoso con esos guiones que no dan baza a que la gente diga, oh, pues es que es un guión que no vale para nada, que está mal escrito, está mal hecho. No, no. Es algo que cuida bastante pero siempre están esas el guión. críticas de es que es demasiado pretencioso o quizás sobre todo Complejo, es que sí. es Es no, un no, no complejo. complejo sino pretencioso. Complejo evidentemente lo es, pero bueno, eso no es criticable, ¿no? Pero sí pretencioso y sobre todo en el aspecto de las explicaciones, ¿no? Es demasiado expone mucho, ¿no? Y tanta exposición en ocasiones no es positiva, ¿no? Sí, Sí es cierto que pero no lo hace durante toda la película, o sea, no se nota, pero que cuando lo hace sí es cierto que dices, ah, aquí este es el momento yo en el creo cual que le ha dicho a su hermano, oye, vamos a escribir aquí ah, una explicación, para que la gente lo entienda. Bueno, pues Inception, Origen, una película también recomendable de Nolan, que como decimos, pues quizá es su película, con permiso de la primera, ¿no? Más conocida o más querida, ¿no? Junto a Interstellar también, ¿no? Que realmente son sus películas, pues, estandarte, ¿no? Vamos con las menciones honoríficas. La filmografía de Nolan es tan chiquitita que vamos a mencionar simplemente Memento del año 2000. Yo no sé si tienes algo que decir de Memento. A mí personalmente, yo podría estar muy pocos minutos hablando de esta película porque creo que es la única película que no le he cogido el gustillo. No digo de Nolan, digo de cualquier clásico del cine. una película difícil. Hay Vamos a clásicos ver. del cine que me gustan más, o otros que me gustan menos. Algunos que entiendo mejor, otros que entiendo peor. Pero yo Memento no la he disfrutado nunca. Es una película también muy querida, que tiene un montón de fans, que le dio la Difícil, fama, es difícil. pero difícil se queda corto. Yo aquí, honestamente, ya sí que me pierdo. Y de verdad, no sé, será mi culpa, pero es una película que no recomendaría, honestamente. Y tiene muchos fans, pero no sé, Memento no me gusta. Y la considero una buena película, no se me malinterprete. Pero nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención, nunca me ha cautivado, sería la palabra quizá adecuada. No sé si tú tienes el mismo No, a pensamiento mí o te es gusta. una película que tampoco nunca me ha llamado la atención, la verdad es, no veo que sea una mala película, pero sí es una película que no es para todo el mundo, yo creo. No, para nada. Y Tenet, la otra mención honorífica, ¿no? Que tenemos que hacer. Su última película hasta la fecha. Bueno, vamos a pasar al número uno. Como nos ha ocurrido en episodios anteriores, un director que ha dirigido varias películas similares o dentro de una franquicia o dentro de una saga, pues es complicado, ¿no? A veces escoger una entre ellas y excluir a las demás. Es que si no, probablemente los tres primeros puestos, o por lo menos dos, seguramente los tres de los cinco que tenemos aquí escogidos, ¿no? Pues serían de esta saga, de esta trilogía. Y eso, Los dos. evidentemente, pues es injusto, ¿no? Entonces hemos escogido simplemente una película, pero vamos a comentar también un poco por encima lo que son las otras dos. Hablamos, por supuesto, de su número uno indiscutible en el año 2008, The Dark Knight, El Caballero Oscuro.
Una película de 2 horas y 32 minutos protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman y Morgan Freeman. Batman debe mantenerse en equilibrio entre el heroísmo y el crimen para pelear contra un vil criminal conocido como el Joker, cuyos planes mortales pretenden sumir Gotham en la anarquía. Si es cierto que esta película es secuela de Batman Begins, estrenada en el año 2005, y le seguiría otra más, The Dark Knight Rises, El Caballero Oscuro, la Leyenda Renace, en el año 2012, juntas conforman la trilogía conocida como del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, como digo, segunda película de esta trilogía. ¿Qué podemos encontrar en esta película? No es la típica película de superhéroes a la que estamos acostumbrados, ¿no? Vemos que es una película en la que todo el rato hay una tensión entre los personajes, situaciones extremas. Vemos al superhéroe con sus claroscuros, ¿no? Por así decirlo. Este Batman, que como siempre ha sido en los cómics, no ha sido un superhéroe al uso habitual, ¿no? Siempre ha tenido su lado oscuro. Y bueno, y vemos a un increíble villano, ¿no? Como es el Joker en esta película. Posiblemente es una de las razones por las que la película es tan buena, ¿no? Por este Joker, por este villano que le transmite tanta tensión a la película y un villano a la altura de Batman, ¿no? Grandes escenas, ¿no? Que son muy populares, como la famosa escena del lápiz. Y es considerada una de las mejores películas de la historia. Una banda sonora, pues como ya hemos dicho, la verdad impecable, ¿no? En una música que nadie duda de ella. Y bueno, estuvo nominada a 8 Oscars, de los cuales se llevó 2. Con respecto a la banda sonora, decir que no es solo de Hans Zimmer, que también es de James Newton Howard. Hans Zimmer siempre es el encargado, claro que él de poner la música, pero aún así también es de James Newton Howard. Participó tanto en la primera como en la segunda. En la tercera ya estuvo Hans Zimmer en solitario, ¿no? La tensión. Sí. Esa tensión máxima entre los personajes, las situaciones extremas, ¿no? La duda continua, ¿no? De superhéroe o vigilante, salvación o peligro, ¿no? Que nos hace continuamente la película, es verdaderamente intensa. Y por supuesto, el villano, ¿qué decir de él? Pero yo me quedaría de verdad con la intensidad, con la tensión emocional que te produce ver escenas tan seguidas, ¿no? Que no puedes coger aire y decir, ya está tranquilo. No. Es que cada 15-20 minutos hay una secuencia vital en la película súper importante, ¿no? Que va a afectar a la siguiente. Ya sea una persecución, una explosión que mate a algún personaje, cualquier escena, siempre hay algo ahí, la escena de los barcos más hacia el final, el interrogatorio, la huida, todas las escenas tienen algo. Son impecables, o sea, vemos también una dirección de fotografía sí, increíble. Predomina mucho el tono de oscuridad que le da a toda la trilogía y a todas las películas. Y es verdad que yo creo que en esta igual se nota un poco más, ¿no? Luego pasamos a la siguiente y ya igual no tiene ese tono tan oscuro. No, es interesante lo del tema de la fotografía, aunque no lo podemos destacar en detalle, pero sí estaría muy interesante comentarlo, porque Wally Pfister es el que se encargó de la fotografía, el director de fotografía de otras películas también de Nolan, como por ejemplo Inception, que se llevó el Oscar. Y es interesante cómo cambia tanto el estilo, ¿no? De Batman Begins, un estilo tan sepia, tan marrón, tan diferente a lo que es El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, la Leyenda Renace, que son dos películas mucho más similares en tonos fotografía, ¿no? Es interesante, la verdad. Todo de una misma trilogía, pero sí es verdad que en esta trilogía hay algo que la diferencia de las otras dos. Hay algo que la hace destacar, ¿no? Ya sea el villano, ya sea la iluminación, ya sea el estilo, ¿no? El guión. Pero sí es verdad que esta destaca por encima de las otras dos. Apareció en más listas de las 10 mejores de todos los críticos. Es que apareció en 287 listas, más que cualquier otra película de 2008, salvo Wall-E, que es una obra maestra también, ¿no? De Disney Pixar. Y como tú bien has dicho también, hizo historia a nivel de premios, porque se llevó 2 Oscars de 8 a los que optaba. Heath Ledger fue uno de los 2 que ganó el Oscar un año después de fallecido por su papel como Joker, ¿no? Muy joven, el pobre hombre. Y es interesante, ¿no? Pues es la película de superhéroes que más Oscars ha conseguido hasta que llegó Black Panther 10 años después, que consiguió 3. De hecho, es muy interesante decir que debido a que la Academia la ignoró en la categoría de mejor película para nominar películas
como The Reader, que no está mal, pero en fin, se amplió el número de candidatas. Antes solo eran 5, siempre fueron 5 desde el año 27 hasta el 2008. A partir del 2009 se amplió para que pudiese llegarse a 10. Normalmente no se llega a 10, se suele quedar en 8 o 9 nominadas. Aclamación universal, yo no conozco a nadie, no he visto nunca una reseña negativa de esta película, la verdad. Si bien es cierto que quizá no es para mi gusto la 4ª mejor película de la historia, como bien dice IMDb, pero creo que también hay que tener en cuenta, ¿no?, la importancia cultural que tuvo, cómo llegó en el momento preciso en el que los blockbusters de los superhéroes eran pues muy mediocres, su mayoría, y esta película significó una cosa muy diferente, ¿no? Pero sí quiero cerrar diciendo que si bien la trilogía es muy buena, la 3ª película puede tener sus más y sus menos, pero es una gran película. La primera tiene algo especial para mí, quizá mi favorita de la trilogía, y pese a que considero que El Caballero Oscuro es la mejor película de la trilogía, y quizá de superhéroes que ha habido nunca, eso habría que discutirlo, pero puede ser. Batman Begins está un pelín por debajo en mis puntuaciones personales, pero la quiero destacar también porque me parece una película impecable. Si había que escoger una, al final, por mucho que me guste Batman Begins, El Caballero Oscuro es la que hay que escoger, es una película pues que ha hecho historia. Y esa es una de las escenas precisamente a la que vamos a escuchar, una escena que hizo historia, protagonizada por Heath Ledger. Como siempre, nuestro programa está en castellano, debemos poner los audios en castellano, ¿no?, para nuestros oyentes hispanohablantes, doblada por Dani García. De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Bueno, y para finalizar el programa, como es habitual, pues unas conclusiones generales, ¿no? Está claro que Christopher Nolan es un director que se ha hecho un nombre, ¿no?, dentro del mundo del cine, uno de los más conocidos actualmente, con bastantes años por delante, a ver con qué nos sorprende, ¿no?, en sus futuras películas. Y bueno, con un gran nivel narrativo y con una realización técnica impecable, la verdad. Hace películas que pueden llegar a ser igual muy pesadas, pero yo diría muy espesas. Igual no son para todo el público, igual alguien que quiere ver solo explosiones y bueno, aunque aún no se ha llevado ningún gran premio, como hemos dicho, es alguien que todavía tiene bastantes años por delante, ¿no? Y que todavía tiene muchas películas por hacer para sorprendernos, ¿no? Es muy ambicioso, es un director ambicioso. Como tú bien has dicho, sus films pueden ser un poco espesos, los definiría yo, ¿no? Pero muy intensos, siempre son muy intensos, como ya hemos dicho y repetido en varias ocasiones a lo largo del programa, a nivel sonoro, a nivel musical, es un espectáculo, eso está claro, visual, es un espectáculo. Nolan siempre se preocupa de que esos aspectos en sus películas estén muy cuidados. Y es muy destacable también que es de los pocos directores que llenan las salas con sus productos originales. Como ya hemos dicho, hay muy pocos directores que lo logren. Yo creo que aparte de Tarantino, él sería el único que lo podría conseguir. Lo cierto es que es muy difícil, ¿no?, que una película venda por el nombre del director, ¿no? Eso eran otros tiempos, quizá. Bueno, pues este señor lo consigue indudablemente. Por eso sus películas son éxitos taquilleros, algunas más, otras menos, pero en líneas generales son éxitos de taquilla, indiscutibles, y también éxitos de público. Por lo tanto, hay que considerarle, yo creo, como uno de los mejores directores de su generación. Alberto Fernández. Pues un placer, como siempre. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Aquí cerramos por el momento nuestros análisis de directores, pero no descartéis que haya más episodios, porque la verdad nos gusta hacer esto. Esperemos que hayáis disfrutado de los mismos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.